Híjole, les pegué un susto. ¿No? A ver, it's a little too loud. Can we lower the volume, please? Por favor. ¿Cómo amanecimos? ¿Quién está listo para recibir la palabra? A ver. Es que sabes que como que a las 8 de la mañana suena como a martirio, ¿verdad? Bueno, al menos para mí sí es, porque déjame te digo, dirás, oye, qué flojo el pastor, ¿verdad? Pero no. Lo que pasa es que tengo muy mala costumbre de quedarme tarde el fin de semana y necesito cambiar eso porque pues afecta, ¿no? Después. A ver, déjenme acomodar esta cosa aquí porque a ver. ¿Quién viene contento esta mañana? A ver, levanta tu mano si vienes contento. Sonríe, pues déjame verte los dientes. A ver, es todo. Muy bien, estoy bien contento, déjenme les digo. El día de ayer fue el servicio oficial de la celebración de vida de mi pastor. Y estoy bien contento porque el simple hecho de aprender de un hombre que Dios usaba con tanta sabiduría, para mi vida ha sido de mucho impacto. De tanto impacto que yo no podía creer cómo un hombre dedicado a su familia y dedicado a su trabajo, porque era un hombre con 2 licenciaturas en México, ¿verdad? Y dejar todo eso por seguir la vocación del Señor y seguir al Señor a los pies de Cristo. Es impresionante que una persona abandone toda una carrera, o digamos 2 en este caso, ¿verdad? Y que se dedique a servirle a Dios. Es algo que no se escucha en todas partes, ¿no es cierto? Y en mi caso por cierta forma fue de la misma manera. Su servidor trabajó para el gobierno federal algunos años y cuando fui llamado a vocación, me acuerdo bien que mis clases eran en los días que yo tenía que trabajar. Entonces en mi trabajo, siendo un trabajo federal, era muy difícil dejar el trabajo o dejar la escuela y no sabía qué hacer. Y tuve que tomar una decisión, ¿verdad? De seguir al Señor, y también tuve que dejar el trabajo y empezar a estudiar y entrar a la vocación y pues a darle duro. Y mi pastor hizo eso también. Y la verdad, cuando tú miras a un hombre que se esfuerza para enseñarle a los demás, que cambia toda su vida, que todos sus hijos, toda la familia cambia ahora para una dinámica diferente sirviendo al Señor, es impresionante. Yo estoy bien contento por lo que pasó ayer en Templo de Unción, en su iglesia, donde le celebraron a mi pastor. Y la verdad que estoy agradecido, me siento de alguna forma contento de que eso pasó. Finalmente fue oficial. Obviamente fue por los problemas del COVID y todo ese tipo de cosas que pues no podían hacer algo bonito, algo bien, ¿verdad? Y apenas ayer se hizo y la verdad estoy bien contento por eso. Así que Templo de Unción, estamos con ustedes. Yo sé que Dios es bueno y está trabajando con nuestras vidas, amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el bautizo. ¿Quién se va a bautizar el día de hoy? Levanta tu mano, a ver. Híjole, ya tenemos uno. Muy bien, hermano, listo, mire, ya está lista la pila. ¿Ya la vio? Ya le pusimos hielitos, ya está lista. Dice que con el agua helada uno como que se mantiene más, ¿verdad? Así que bueno, ya entonces la vamos a preparar. Ya tenemos listo el Tylenol para cuando le duele el cuerpo. Amén. Muy bien. Pues vamos a hablar sobre el bautizo, pero quise traer el mensaje sobre Jesús es bautizado, el bautizo de Jesús, ¿verdad? La importancia de por qué debemos conocer la razón por qué Jesús se bautizó. Y hay algunas razones del bautizo de Jesús, y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y es muy importante darnos cuenta de la importancia del bautizo. El día de hoy entenderemos un poco más de lo que es esto, el bautizo de nuestro Señor, y por qué el bautismo en agua es importante el día de hoy en nuestras vidas. Y para eso tenemos que ver el origen del bautismo y sus raíces, porque oímos mucho hablar del bautizo, pero no sabemos exactamente de qué se trata. Pensamos que es algo que se tiene que hacer, lo vemos como una cultura, lo vemos como algo
de cierta forma importante, pero algunos no entendemos por qué es importante. ¿Quién ha oído la palabra paradigma alguna vez? ¿Han oído esa palabra? Paradigma quiere decir que se hacen las cosas pero sin saber por qué razón, ¿verdad? Que se han estado haciendo por un largo tiempo pero no se sabe por qué. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá nos gritaba desde el cuarto: no anden descalzos, se van a enfermar. ¿A quién le tocó eso? ¿Verdad? Algunos. Y yo pues me dije, pues ¿por qué me voy a enfermar si no tengo narices en las patas? Decía yo, ¿verdad? No, ¿cómo va a entrar la enfermedad por ahí? No lo comprendía, ¿verdad? Y yo le preguntaba a mi mamá, me acuerdo, a mi papá, a mis tíos, y me decían: ¿sabes qué? Pues no sé, pero ponte zapatos o ponte calcetines. Ese es un paradigma. Y a veces nosotros entendemos las cosas de Dios, ciertas cosas de Dios, como paradigmas. No entendemos muy bien por qué se hacen, mas sin embargo lo hacemos, ¿verdad? Y por eso estamos el día de hoy aquí tratando de ver la razón, por qué, de dónde salió el origen de esto. En el tiempo de antes, vamos a hablar del Antiguo Testamento, los tiempos de Moisés. Dios llamó a Moisés a construir el tabernáculo. El tabernáculo era el área de adoración, era como la iglesia de aquel entonces, ¿verdad? Pero había ciertas características que traían un simbolismo increíble al tabernáculo. Si tú quieres, cuando salgas del servicio, métete tu teléfono inteligente ahí, busca en Google y pon tabernáculo del Antiguo Testamento, y tú te vas a dar cuenta de cómo Dios ordenó ese tabernáculo, cómo Dios pidió que se hiciera. Se reconocía en ese entonces como la casa de Dios, donde su presencia habitaba. Los judíos colocaron ahí un recipiente grande de bronce, de hecho le llamaban fuente de bronce, donde los sacerdotes se sumergían antes de entrar al lugar principal del tabernáculo. Esta práctica de sumergerse se llamaba mikveh. Dilo conmigo, mikveh. A ver, pero así como que acabas de desayunar. A ver, mikveh. Ahí está, muy bien. Entonces a esta práctica se le conocía como mikveh, ¿verdad? El término mikveh en hebreo significa literalmente cualquier reunión de aguas. Cualquier reunión de aguas. En hebreo, mikveh era donde se reunían, que siempre que tenía que ver con agua, ¿verdad? Y ahí se sumergían en ese tanque grande de bronce. Entonces se utiliza especialmente esto del mikveh en la ley judía para las aguas de baño o para inmersión ritual, ¿verdad? Entonces hasta el día de hoy estas prácticas se llevan. Los sacerdotes, para poder entrar a la parte principal del tabernáculo o al lugar santo, debían antes ser purificados lavándose con agua su cuerpo. Ellos entendían que tenían que entrar limpios al lugar santo, al lugar donde la presencia de Dios habitaba. Tiene sentido esto, ¿verdad? Tiene mucho sentido. En los tiempos de Jesús, o sea, más o menos unos 1500 años entre Moisés y Jesús, 1500 años, ¿verdad? Hasta Jesús, esta práctica todavía se llevaba a cabo. Estoy seguro que hubo algunos cambios, pero el agua seguía simbolizando limpieza, purificación, ¿verdad? Quitar esa suciedad. En pocas palabras, el pecado, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Entonces se limpiaban del pecado, se limpiaban ellos mismos del pecado para poder entrar a este lugar santo, para entrar a la presencia de Dios. Había cierto pensar o sentimiento por la carne, ¿no? Porque la carne es la que se ensucia, pero espiritualmente nuestra carne también se ensucia. Entonces era cierta práctica para entrar apenas al lugar santo, y hacían esto. En la tradición judía reconocían un decreto llamado Mishnah. Fíjate, esta es otra cosa, En la tradición judía reconocían un decreto llamado Mishnah. La Mishnah es como un libro donde había ciertas cosas que se tenían que hacer entre los judíos, y una de las prácticas era esa. Eran personas que se sumergían en agua antes de orar o antes de estudiar, porque estaban bajo la presencia de Dios. O sea que estas personas, antes de ir a estudiar, antes de ir a orar, lo que hacían es se sumergían en agua, se metían al agua para poder ir a orar. Imagínate cuántas veces oras tú, ¿verdad? Como unas 15 veces, pues ya ahí te veo metido en la tina del baño, ¿verdad? Como 5 veces, 15 veces, ¿verdad? Sumergiéndote, ¿verdad? Porque era tan importante
seguir estos rituales, estos decretos. Entre estos judíos había otro grupo de personas que se sumergían todos los días para asegurar su preparación para la venida del Mesías. Es increíble. Entonces había ciertas creencias que tenían que ver con el agua, unos para quitarse lo sucio, ¿verdad? Bueno, todo era para quitarse lo sucio, lo impuro de la persona. Pero ese otro grupo de judíos hacían lo mismo porque se querían preparar y para la segunda venida de Jesús, para la primera venida de Jesús. Acuérdate que en el Antiguo Testamento estas personas estaban listas para recibir al Mesías, ¿verdad? La profecía que se hablaba tanto del Salvador, del Mesías. Entonces hacían ese tipo de rituales, estos decretos. El día de hoy, 2221 años, fíjate, 2021 años después de Jesús, nosotros también practicamos el mikveh o la reunión de aguas, pero nosotros le llamamos bautizos, donde de alguna forma en nuestro bautismo también practicamos el antiguo decreto del Mishnah en preparación a la espera de la segunda venida del Mesías. Esto es hermoso, ¿verdad? Cómo Dios trabaja y cómo empieza a funcionar en nuestras vidas. Algo que te quiero contar rapidito es la importancia de saber, por ejemplo, nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? Segura de que Jesús viene en la segunda venida, viene en esta segunda venida. Excuse me, can we get an usher to turn on the oh, it's on? My goodness, it's not even, I don't even feel it. Yeah, the fans please for me. Ya sé, perdón, se van a enfriar, pero me voy a derretir aquí en 2-3 minutos. No, turn on the lights, but turn on the fans. Thank you. Just in a low setting. Algo que les quiero comentar es de que nosotros ya entendemos la salvación, ya tenemos la salvación de parte de Jesús a través de Jesús. Amén. Ya somos escogidos para llegar al cielo con Él. Fuimos escogidos. En el tiempo de antes, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo se salvaba la gente antes? ¿O cómo fueron salvos la gente del Antiguo Testamento si no conocieron a Jesús? Porque la Biblia habla que es a través de Jesús la única forma de llegar al Padre, ¿no es cierto? ¿Quién cree esto? ¿Verdad? Pues, obvio, somos cristianos, creemos esto. Pero en el Antiguo Testamento Jesús no estaba. Entonces, ¿cómo era? ¿Por qué? ¿De qué forma? Si Jesús no estaba ahí, ¿cómo ellos podían declarar a Cristo? ¿Verdad? Y la respuesta está muy sencilla. Ellos se basaban sobre la esperanza del Mesías por venir. Así es como fueron salvos, porque Jesús estaba ahí de todas formas. Él estaba ahí en la esperanza de que un Mesías iba a venir a salvarlos. Entonces, de esa forma ellos fueron alcanzados por la salvación. Amén. Ahora vamos a orar rapidito para comenzar. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y oramos? Padre, te damos gracias esta mañana, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú estás trabajando, Señor, en nuestras vidas. Entendemos, Señor, el mikveh, la reunión de aguas, el bautizo. Y este día, Señor, lo vamos a practicar, Señor. Pero también estamos deseosos esperando el Mishnah, Señor, porque sabemos también que tú vienes una segunda vez. Estamos esperanzados de eso, Señor. Y en este bautizo estamos seguros, Señor, que tú vas a trabajar en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana y este trabajo que hacemos en tu nombre. Amén, en el nombre de Jesús. Muy bien, ahora vamos rápido al libro de Mateo, capítulo 3. Ahí vamos a hablar sobre el bautizo de Jesús, como Juan el Bautista estaba haciendo el trabajo. Y ahí vamos a ver un poquito a imagen, ¿verdad? De acuerdo al evangelio de Mateo, del bautizo de Jesús. Y dice así en el primer versículo, capítulo 3, dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Versículo 2 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Entonces estaba hablando exactamente de Juan el Bautista. Isaías ya estaba profetizando en el Antiguo Testamento que iba a haber una voz allá afuera que clamaba en el desierto, y ese era el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán,
ya estaba profetizado que iba a haber un hombre que iba a estar haciendo eso. Entonces es muy interesante cómo ver que estas profecías se cumplen. Ya Isaías ya lo había dicho desde tiempo atrás, ¿verdad? Y es muy importante reconocer esto, porque esto nos dice que tenemos al Mesías correcto. Voltea a la persona enseguida de ti y dile esto: Jesús es el Mesías que viene a salvarnos. Amén. Bueno, ya somos salvos, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Estaban esperando a este Mesías. Y mira lo que dice aquí, versículo 4. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas, o sea, chapulines, y miel silvestre. Versículo 5. Uno pensamos langostas y decimos, se la llevaba como que en el ¿cómo se llama? En el Red Lobster, ¿verdad? No, eran chapulines. Y luego dice esto, versículo 5: gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él les bautizaba en el río Jordán. Entonces, antes de ser bautizado, ¿qué tenía que pasar primero? Arrepentirse, ¿verdad? Confesar sus pecados. Eso era muy importante, ¿verdad? Era muy importante para poder ser bautizado. Versículo 7 dice: cuando Juan vio que muchos fariseos, saduceos venían a mirarlo bautizarlo, se enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Versículo 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El 9 dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. El versículo 10 dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado ¿a dónde? Al fuego. Versículo 11 dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Versículo 12: está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable, ¿verdad? Muy claro está haciendo Dios que va a tener que haber una separación en un tiempo, ¿verdad? De aquellos que son y aquellos que no son. Y después dice esto: bautizo de Jesús. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que desciende sobre él como una paloma. Versículo 17 dice: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Permítame un segundo. A primera vista parece que el bautismo de Jesús no tiene ningún propósito. Let me get a paper towel, some please, because I'm sweating here. Y parece que no tiene ningún propósito en absoluto. El bautismo de Juan fue el bautismo de arrepentimiento, pero Jesús fue sin pecado y no tenía necesidad de arrepentimiento. Thank you, hijo. Entonces no había necesidad de arrepentimiento.
Incluso Juan se sorprendió cuando vio a Jesús que venía hacia él. Juan reconoció su propio pecado y era consciente de que él, siendo hombre pecador, que era el que necesitaba arrepentirse. No era apto para bautizar al perfecto Cordero de Dios. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le pregunta Juan, ¿verdad? Jesús respondió: esto debe hacerse porque así conviene que cumplamos con toda la justicia. Entonces hay varias razones por qué Jesús se bautiza. Jesús estaba a punto de emprender su gran obra y era conveniente que Jesús fuera reconocido públicamente por su antecesor. Entonces, una de las razones por qué Jesús se bautiza es porque él iba a empezar su ministerio. Jesús de 30 años de edad, y estaba listo para embarcar en su ministerio. Entonces Jesús miraba necesario ese bautizo para poner ese ejemplo al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque él fue el que se bautizó, él decidió bautizarse, no tenía que bautizarse. Porque acuérdate que Juan bautizaba porque era era para arrepentirte de tus pecados, para cambiar tu vida, dejar la vida pasada atrás y seguir adelante, ¿verdad? Entonces era necesario que Jesús se bautizara para poner ese ejemplo a través de su ministerio. Juan era la voz que clama en el desierto, profetizada por Isaías, llamado a la gente al arrepentimiento, preparándose para el Mesías. Al bautizar a Jesús, Juan estaba declarando a todos que aquí estaba aquel quien ellos habían estado esperando, el Hijo de Dios, aquel que hablaba profetizando, se bautizara con el Espíritu Santo, los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, acuérdate que en los tiempos de Juan el Bautista, de Jesús, estaban ya esperando al Mesías. Ya lo estaban esperando. No sabían que iba a venir en esos tiempos, pero lo estaban esperando. Habían pasado 1520 años aproximadamente, más o menos, tantos años así de estar esperando al Salvador. Acuérdate que la gente del Antiguo Testamento que no alcanzó a conocer a Jesús fueron salvos porque tenían la esperanza del Salvador, de Jesús, el Mesías. Y de repente está Juan el Bautista bautizando y llega Jesús a ser bautizado. O sea, el tiempo había llegado. El bautismo de Jesús también demostró que él se identificó con los pecadores. Su bautismo simbolizó el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo, muriendo con él y levantándose libres de pecado y capaces de caminar en nueva vida, ¿verdad? Es decir, cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, tienes el simbolismo del bautizo. ¿Por qué? Porque cuando uno se bautiza, uno entra al agua, ¿verdad? Uno mueres al hombre viejo, morimos al hombre viejo y entramos al agua siendo enterrados debajo del agua. Esa es una de las experiencias del bautizo, ¿verdad? Se sumerge debajo del agua, el hombre viejo muere y queda ahí. Y cuando el hombre sale del agua, cuando la persona sale del agua, es cuando resucita junto con Jesús. Es una persona nueva, nace de nuevo, ¿verdad? Y esto simboliza la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que ver con esto. Let me get some more, please. More towels. Su justicia perfecta cumplirá todos los requerimientos de la ley para los pecadores, aquellos que nunca podían esperar hacerlo por sus propios medios. Prefiero las servilletas porque se me pegan en la cabezota, pero muchas gracias. Su justicia perfecta cumpliría todos los requerimientos de la ley para los pecadores, aquellos que nunca podían esperar hacerlo por sus propios medios. Gracias, mijo. Es que se me olvidó mi pañuelo. Entonces, cuando
Jesús se estaba bautizando, Él estaba diciendo que hay algo nuevo que viene para nosotros. Hay algo diferente y vamos a entrar en un nuevo pacto, ¿verdad? En una nueva enseñanza de parte de Dios. Por eso era tan importante que la gente lo mirara bautizarse, ¿verdad? Porque Él iba a poner el ejemplo. Desde entonces Jesús ya iba a comenzar con eso. Entonces nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo de Cristo. Cuando Juan dudó en bautizar al perfecto Hijo de Dios, Juan respondió que así convenía que se cumpliera la justicia, toda justicia. Con ello Jesús se refirió a la justicia que Él ofrece a todos los que vienen a Él para reclamar su pecado, para intercambiar su pecado por la justicia. Es decir, cuando uno se bautiza y decide bautizarse, estás diciendo: ¿sabes qué? Yo prefiero la justicia de Jesús. Prefiero su justicia en mi vida. Prefiero esa santidad en Cristo, ¿verdad? Que ese hombre viejo que ha sido atormentado por tantos años y que ha atormentado a otras personas y que ha fallado y fracasado en tantas cosas, sobre todo en una vida espiritual. Pero tengan algo entendido, que esto es verdad. Solamente los hijos de Dios sienten esa necesidad de bautizarse. Y sabes que algo bien interesante de esto que nos ha pasado desde que abrimos iglesia, que son muy pocas veces la que nosotros hablamos de bautizo. Hablamos de arrepentimiento, hablamos de pecado, hablamos de autocontrol, de sentimientos, de emociones, y hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Pero muy difícilmente o muy a la larga hablamos del bautizo. Y las personas solas vienen y dicen: pastor, ¿cuándo va a haber bautizos? Y yo me pregunto: Señor, qué hermoso eres que estás aquí en todo momento. Porque las personas por naturaleza sienten por sí sola, a través del Espíritu, que quieren bautizarse y quieren tomar esa decisión de bautizarse. Y es algo hermoso ser testigo de eso. Yo lo veo muy seguido con nosotros. Quizás, a ver, permítame. Muy bien, aquí viene lo próximo. Además, cuando Jesús se acercaba a Juan, estaba mostrando la aprobación del bautismo de Juan, dando testimonio que era del cielo y aprobado por Dios. Eso sería importante en el futuro, cuando otros empezaran a dudar de la autoridad de Juan, especialmente después de ser arrestado por Herodes, ¿verdad? Entonces, no nomás confirma que Jesús era el Mesías, pero también estaba confirmando que Juan el Bautista era aquella voz que hablaba en el desierto. Entonces esto confirmaba que esto venía de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros se nos ha confirmado algunas cosas que vienen de parte de Dios? ¿Verdad? Que de repente oyes a otra persona hablar, ¿verdad? De algo que tú habías estado orando, algo que tú habías estado leyendo, y de repente escuchas a otra persona hablar de eso. Se te confirma lo que Dios quería hablarte. Creemos en eso. Amén, creemos en eso. Otra parte muy interesante es de que nosotros como cristianos creemos firmemente que Juan el Bautista fue el último profeta. Voltea a la persona enseguida de ti y dile esto: ¿sabías tú que Juan el Bautista fue el último profeta? Eso está en el libro de Lucas, creo que sí. Está en el libro de Lucas, donde dice el último profeta hasta Juan. Ahora, muy interesante, porque nosotros siempre decimos que no creemos en la profecía actual, ¿verdad? No creemos en la profecía actual. ¿De qué estoy hablando? De cuando alguien viene y te dice, por ejemplo, persona, tengo palabra para ti. Oye, ¿sabías que tengo palabra para ti? Y según esto, Dios les dice que nos digan. Nosotros no creemos en ese tipo de profecía. No creemos en eso, porque como dije, la Biblia dice en el libro de Lucas que el último profeta llegó hasta Juan, ¿verdad? Y después podemos ver que en el Nuevo Testamento también se habla de los dones del Espíritu. Y en los dones del Espíritu se habla de profecía, ¿verdad? Que uno de los dones es la profecía. Pero ¿de qué profecía está hablando? Está hablando de la misma profecía que hacía Juan el Bautista.
cuando un predicador sube a hablar acá arriba, hablar de el arrepentimiento, ¿verdad? Hablar de el confesar tus pecados, está profetizando. ¿Sabías tú eso? Porque Juan el Bautista es lo que hacía. Los profetas en el tiempo de antes es lo que hacían. Hablaban de arrepentimiento de pecado, hablaban de confesión de pecado. Entonces, profetizar en los tiempos de hoy simboliza arrepentimiento de pecado, simboliza confesión de pecado. Cuando un predicador sube acá arriba y habla de esto, está profetizando. Amén. ¿Está claro con eso? ¿Estamos claros con eso? Ahora, ¿por qué no creemos en los otros tipos de profetas? Y la respuesta es sencilla: porque Dios ya dejó de hablarnos de esa manera. La única forma que Dios habla es a través de la Escritura. Amén. Solamente por la palabra de Dios. No hay otra razón. Si alguien viene con su corazón abierto y se despoja en ti y te dice: tengo palabra para ti, y quizás diga: pero ¿cómo sabes eso si tú no me conoces? Porque me ha pasado, déjame te digo, me han profetizado y me han dicho cosas que hay gente que no sabe de mí, y me lo han dicho. Entonces dice: ¿cómo es que entonces, cómo podemos creer? Porque a eso se le llama adivinación. Entonces la adivinación, cualquier persona que esté manipulada por el enemigo puede hacer un tipo de manipulación en nuestras vidas, ¿verdad? Como adivinando nuestro pasado. El enemigo tiene esa capacidad de hacer esa adivinación. Adivinos actuales están, por ejemplo, los mediums, los brujos, ¿verdad? Ellos hacen adivinaciones. Te pueden, no sé si, espero que no, pero las personas en testimonio que me ha tocado platicar con ellos han ido con algunos brujos y le dicen: es que me dijo mis verdades, es que me dijo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y me tiraron las cartas, me leyeron el café, los caracoles y me pusieron los collares, ¿verdad? Así dicen algunos santeros. Y te pueden adivinar, tienen esa capacidad. Entonces el enemigo a veces usa a personas que amamos a Dios y te da esa sensación de querer adivinar, y te adivinan y te dicen: ¿y cómo sabe, verdad, la persona? Porque a eso se le llama adivinación. Y nosotros no creemos en la adivinación, rechazamos eso. Si no viene de la palabra, entonces es misticismo, y nosotros no creemos en misticismo. Tenemos que dejarlo muy, muy en claro. Amén. Es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer esto. Ahora, otra de las razones importantes es que la ocasión del bautismo público dejó testimonio a todas las generaciones futuras, la perfecta encarnación del Dios Trino revelado en la gloria del cielo, el testimonio directo desde el cielo por parte del Padre, complaciéndose con el Hijo y el Espíritu Santo que descendía sobre Jesús. Es una imagen hermosa de la naturaleza trina de Dios. También describe la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación de aquellos que Jesús vino a salvar. Entonces también quiero aclarar otra cosa: hay iglesias allá afuera que solamente bautizan en el nombre de Jesús, y eso no está bien. Eso no está bien. La palabra de Dios dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creemos en el bautismo de solo Jesús. No creemos en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esencia del Dios Trino está en el bautizo. Ahí está, ¿verdad? El Padre autorizando la muerte debajo del agua, ¿verdad? Sobre todo la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Salir del agua, nacer de nuevo, representando a Jesús en su resurrección, dándonos una nueva oportunidad de vida. Recibir la esencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, cuando la paloma se postra sobre la cabeza de Jesús. Ahí está Dios 3 veces. Dios está ahí 3 veces. Entonces es en el nombre del Padre, dilo conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy importante. El Padre ama a los escogidos desde antes de la fundación de este mundo. En Efesios 1:4 dice esto: Él nos ama desde antes que el mundo fuera fundado. Ya fuimos escogidos para llevar esta vida. ¿Lo puedes creer?
¿Puedes creer el amor de Dios de esa manera? Tú y yo fuimos ya escogidos desde antes que el mundo se fundara. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No cabe en nuestra mente. Él envía a su Hijo para buscar salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 habla de esto. Y el Espíritu convence, convence de pecado y atrae al creyente al Padre a través del Hijo. Toda verdad gloriosa de la misericordia de Dios a través de Jesucristo está expuesta en el bautizo de Jesús. Es increíble. Es increíble entender que Jesús haya tenido tantas y tantas, gracias hijo, tantas y tantas razones para nosotros ser bautizados. Es importante. Mucha gente se confunde, dice: es que yo no estoy listo para el bautizo. Todavía no estoy listo. Y es una filosofía equivocada. Es una filosofía equivocada. Se ha puesto en el corazón de la gente. Eso no es cierto. Jesús nos llama a seguir sus pasos. Nos llama a seguir sus pasos, a decir: sí, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo que Él es Jesús. Y si yo creo que Él es Jesús, entonces voy a hacer lo que Él hizo y me voy a bautizar para entrar al nuevo pacto con Jesús. Eso es el bautizo. Eso es el bautizo. No debemos de dudar en bautizarnos, que porque pues todavía soy pecador y como que todavía me gusta la chuletota y pues no puedo, ¿verdad? Todavía quiero seguir en la carne, quiero seguir pecando. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados y por los míos, ¿verdad? De confirmar en esperanza que se trata de Jesús y de que es tiempo de dejar al hombre viejo abajo del agua. Y es tiempo de nacer de nuevo y permitirle al Espíritu Santo que nos guíe en una vida nueva. De eso se trata el bautizo. Jesús dejó un claro ejemplo, iniciación de su ministerio. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos listos para iniciar una nueva vida, un ministerio nuevo en Cristo, así como Jesús lo hizo. Así como Jesús lo hizo, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, confirmamos la esperanza que tenemos, que viene Jesús por segunda vez por su iglesia. Entonces esa es otra razón, porque Jesús estaba confirmando que esto era de parte de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ver el bautizo de Jesús como el ejemplo más importante que tú y yo podemos tener como cristianos. Así debe de ser. Entonces, busquemos el bautizo en agua para la transformación de nuestras vidas. Muramos al hombre viejo, nazcamos de nuevo para ser glorificados junto con Jesús aquí en la tierra, aprendiendo de Él, siguiendo sus pasos, trayendo su carácter a nuestras vidas. Amén. El próximo domingo voy a hablarles un poquito sobre el carácter de la vida de Jesús. Cómo Jesús en su carácter trabajaba en nuestras vidas. Can we get the Abraham, get the communion, please, the box, it's in the back. Hurry up, son. Entonces es muy importante conocer el carácter de Jesús. ¿Por qué Jesús pensaba como pensaba, decía lo que decía? Porque Él no hacía las cosas a medias como algunos de nosotros, ¿verdad? Porque Jesús tenía el carácter firme y fuerte como tenía que serlo. ¿Cuál era la razón de eso? ¿Verdad? Ahora quiero que por favor, madre, ven por favor. Ponte ahí en el centro, mira. Carito, ¿te puedes poner enseguida de mi mamá, por favor? Volteate hacia la congregación, por favor, así. Y Carito, agarra algunos vasos de comunión, por favor, y me pasan uno para acá. Vamos a hacer algo especial el día de hoy, esta mañana. Vamos a tomar la comunión de nuestro Señor, simbolizando, representando a Jesús, que este servicio es de tanta importancia, ¿verdad? Conocer un poquito más de lo que es el bautizo. Y vamos a tomar la comunión el día de hoy
para darle esa importancia a esto. Amén. ¿Quién está conmigo el día de hoy? ¿Quién está conmigo con eso? Amén. Muy bien. Entonces hazme un favor, no es un funeral. Ponte de pie, haz 2 filas acá y listos para tomar la comunión, por favor. Cuando les diga. Sí, por favor, 2 filas. Pásenle. The breaking of the bread, when Jesus says, "This is my body, this is my blood." Está un poquito difícil abrirlo. Focus the camera here, please. Traten de abrirlo porque sí está un poco difícil, Sí, ya. Tomen uno ustedes. Estamos en familia, amén. No lo coman todavía, por favor. Jesus breaks the bread. Jesús rompe el pan o quebra el pan. Huh? Just Google it. Ponlo en español, hijo. Está medio difícil abrirlo, ¿verdad? Mateo 6:25, ¿verdad? 26 por ahí. Ok. 26. Mateo 26. Gracias, Vero. ¿Fallaste, hijo? Muy bien. Estamos en confianza, amén. Yeah, it does that when you when you put it back like that, it does that. So just leave it open. Muy bien. Gracias, hijo. Entonces, voy a leer lo que es en Mateo 26 al 30. Y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comer, esto es mi cuerpo. ¿Verdad? Levanta el pan conmigo así. Este es el cuerpo de Jesús. Es el cuerpo de Cristo. Después el 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos. ¿Verdad? Simbolizando el vino, simbolizando la sangre. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Entonces tomemos el cuerpo de Cristo y en el nombre de Jesús consume.
Y esta es la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús, bebe. Y esta es la comunión, seña del pacto nuevo de Jesús en nuestras vidas. Amén. De pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque sabemos, Señor, que tú estás en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro Rey y que no hay nada, Jesús, no podemos llegar al Padre si no es por ti, Cristo. Nos has venido a poner un excelente ejemplo en el bautizo, en la obediencia, Señor, subiendo a la cruz, muriendo por nuestros pecados y en comunión, Señor, contigo, a través, Padre Santo, de la comunión del pan y del vino. Estamos alegres, Señor, que podemos ser parte de esto. Que no importa, Señor, si llueva o truene o nieve o haga mucho calor, Señor, sabemos, Señor, que queremos estar en tu presencia y venir, Señor, personalmente a tu iglesia a compartir, Señor, esta hermosa cena. Señor, te pido que los bautizados el día de hoy sean llenos de tu Santo Espíritu. Recíbelos, Señor, con ese manto santo, Señor, de santidad en sus vidas. Que sientan, Señor, ese sello de tu Santo Espíritu el día de hoy. Bendícenos pues, Padre, para toda la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias por nuestro día. Empezaremos, Señor, una nueva semana mañana. Algunos de nosotros con trabajo, Señor, y echándole ganas. Unos de nosotros, Señor, con escasez de trabajo, pero también echándole ganas en tu nombre. Bendice, Señor, la economía de mis hermanos. Bendice, Padre Santo, la salud de mis hermanos. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo